Yo quiero ponerle a este mensaje gran regalo. No lleva ningún antenombre, no lleva el gran regalo, un gran regalo, simplemente gran regalo. ¿Cómo se llama este mensaje de este domingo? Gran regalo. ¿A cuánto les gustan los regalos? Bien poquitos. Entonces cuando sea su cumpleaños no les vamos a dar nada. ¿Cuánto les gustan los regalos? ¿Sí? ¿Qué es mejor, recibir regalos o dar regalos? ¿Serio? Wow, yo cumplo años el 15 de enero, voy a ver si es cierto. José cumple la próxima semana, ¿verdad? El miércoles. ¿Tú el martes? Gloria a Dios, Dios te bendiga. Regalos. Ahora, yo quiero hablar sobre esto, sobre el gran regalo. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios generoso? Tenemos un Dios bueno. Yo quisiera ponerte esto en tu mente, en tu corazón. Piensa en el más grande regalo que Dios te ha dado o que te está dando. Piénsalo. Y ahorita vamos a preguntar qué es lo que viene a tu mente, cómo le llamamos al gran regalo de Dios, ¿sí? Un gran regalo. Pero así como de pronto nos gusta recibir regalos porque sentimos el afecto, el aprecio de la persona, y también porque igual somos curiosos, ¿verdad? ¿Quién no está en la fiesta de cumpleaños y ve las cajitas y ve el regalito, la bolsita, y dice, ya me estoy imaginando qué me trajo fulano? Y dependiendo de quién trae la bolsita, la cajita, el regalito, ya sabemos más o menos, ¿verdad?, qué es lo que nos va a traer, ¿verdad? Y entonces, pero también es bueno cuando vamos a algún lugar, a una boda, a una fiesta, a un cumpleaños, a visitar a alguien, también mostrarle lo mismo, nuestro afecto, nuestro aprecio, nuestro respeto, nuestro cariño. Así que cuando recibimos regalo, también nos sentimos como con un deber, con un sentir, con una obligación de corresponder, ¿verdad que sí? ¿O solamente te gusta recibir regalos? No, nos gusta recibir y nos gusta compartir, nos gusta dar. Yo quiero hablarle de esto en esta mañana, gran regalo, y pensando en cómo le llamamos al más grande regalo que Dios nos ha otorgado. ¿Qué pensarías tú? ¿Cómo le llamaríamos? Manuel, ¿cómo le llamarías al regalo de Dios, al más grande regalo que Dios te ha dado? Vida. Por acá, por este lado, hermano Jesús. Gracia. Vida eterna. ¿Cómo le llamamos al gran regalo de Dios? Salvación. Jesús. ¿Cómo le llamas tú? ¿Cómo le llamaríamos para describir, para definir el gran regalo de Dios? Cada uno le podemos poner nuestro nombre, dependiendo de qué nos ha tocado el corazón, cómo vemos, cómo vislumbramos la gracia, el favor, la bondad, la misericordia de Dios. Así que dijeron por ahí, vida eterna, salvación, vida, Jesús, etc. Hermano José, ¿cómo le llama al más grande regalo de Dios? Salvación. Muy bien, yo quiero hablar en esta mañana, y ¿sabes cómo entiendo el más grande regalo de Dios? Desde luego, ahí está involucrado el amor. Pero yo quiero hablar hoy de esta palabra. El más grande regalo de Dios se llama perdón. Porque si yo digo que la salvación es el más grande regalo de Dios, tengo razón. Pero no puede haber salvación sin perdón. Entonces el perdón. Yo quiero decirles que, perdón, lo hago solamente por honesto, no por otra cosa, ¿verdad? Pero yo tenía ya mi mensaje preparado. Nuevamente, no era el mismo de hace 8 días, tenía otro. Y para amanecer ayer, tuve un sueño. Y yo me soñé predicando sobre parte de lo que hoy voy a estar hablando. Y cuando yo desperté, yo seguí con mi mensaje que tenía preparado, pero hoy por la madrugada me desperté temprano, como a las 5, me levanté, y yo dije, no, yo creo que Dios me habló para que predicara ese mensaje que yo soñé y estaba predicando sobre. Y es esto que te voy a hablar. El más grande regalo que Dios nos ha dado se llama perdón. A veces decimos, no, el más grande regalo de Dios se llama amor, ¿verdad? Es el más grande de los regalos de Dios. Sí, pero resulta que Dios ha manifestado su amor y no todos lo han o lo hemos apreciado.
No porque Dios nos ha amado, todos disfrutan o disfrutamos del resultado del amor de Dios. Hay quienes inclusive, sabiendo que Dios les ama, sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos ama, a veces renegamos, a veces reclamamos, a veces nos sentimos molestos. Yo he escuchado personas, no solo personas, líderes, siervos, pastores, molestos y indispuestos en contra de Dios o de los procesos que Dios trae a sus vidas, ¿verdad? Sabiendo que ahí está el amor de Dios. Y bueno, como estamos hablando del amor de Dios, yo quiero mencionar que el amor de Dios es para todos. Ahora quiero hablar sobre dos cosas o dos aspectos para entender el amor de Dios, ¿sí? ¿Cuántos saben que Dios ama por igual a todos? Que Dios no hace excepción de personas. Pero yo quiero hablarte hoy en esta mañana de dos maneras de cómo Dios nos ama. Una de ellas es el amor benevolente, el amor benévolo de Dios. Ese es general, ese no excluye a nadie. Cuando Jesús, hablando con Nicodemo, menciona en el capítulo 3, versículo 16 de San Juan, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de todo lo creado, de todo lo formado. Ahí está la gracia, ahí está el amor que no excluye de Dios, un amor genuino. Pero es un amor que es para todos de la misma manera. Y yo quiero mencionar que Proverbios capítulo 8, versículo 17, dice este pasaje, Proverbios 8, 17, dice así: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿A quién ama Dios? Entonces, ¿cómo es? No ama por igual a todos. Dios entonces es injusto, hace excepción, excluye. No. El amor de Dios es general, el amor de Dios está dispuesto, el amor de Dios abarca todo el universo, todo lo creado, todo lo existente. Ahí está el amor de Dios y está disponible. Pero al que le corresponde, al que se dispone, al que se acerca a Él, al que le busca, entonces tiene un trato diferente con Él, un amor cercano. Sí. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Y cuántos de pronto tuvieron hijos pequeños y en la escuela resulta que se enteran a la hora de la salida que hay un pleito y ya está el puño de muchachos, ¿verdad? Gritando y dale, y pégale, y no te dejes, y tú puedes, ¿verdad? Yo sé que en sus escuelas no pasó eso, pero yo recuerdo cuando yo estaba chico me platicaban de esas cosas, ¿no? Y cuántos de pronto dicen: ay, se están peleando los niños, ay, esos niños, ¿verdad? Pero luego te enterabas que el que estaba abajo recibiendo los golpes era el tuyo, ¿verdad? Y no te quedabas diciendo: ay, pues se están peleando los niños, ¿verdad? Ay, ahorita que acaben. No. Corrías a ayudar a bebé, ¿verdad? ¿Por qué? Pues que el tuyo, pues hay un lazo, hay una cercanía, está tu sangre, ¿cómo? Y sin preguntar quién empezó, quién tuvo la culpa, tú llegabas, te metías, ¿verdad? Y aventabas a todos, ¿verdad? Y dices: déjame, muchacho. ¿Por qué? Porque, oye, hay cercanía. Y yo me puedo imaginar a Dios de la misma manera. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Ahorita voy a ver los que no levantaron la mano, al final los vamos a ministrar. Amor, voy poniendo a calentar el aceite. Va a ser con aceite de transmisión, ¿verdad? Para que pegue mejor, porque hay algunos que no son hijos de Dios. No, sí, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios aquí. Levante la mano el que no es hijo de Dios. Ya ves, todos somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Y entonces, aquí dice el Señor: yo amo a los que me aman. Oh, eso está interesante. Y es que hay dos expresiones del amor de Dios. Uno es el amor benévolo de Dios y otro es el amor complaciente de Dios. ¿Qué de diferencia hay en esto? Es que el amor benévolo no excluye a nadie. Todo mundo está dentro de ese beneficio. Y a veces nosotros, aún como creyentes, decimos: ¿y por qué a fulanito le va tan bien? Yo voy a la iglesia, yo me porto bien, yo me esfuerzo, sí voy cada 15, 22 días, pero voy, ¿verdad? A cada mes, pero voy. ¿Y por qué no me va bien? A fulanito le va mejor. Ah, porque Dios no excluye a nadie para bendecirle. ¿Entiendes?
Y hay principios y hay personas que son ordenadas. Discúlpame, te voy a decir, Dios no te va a bendecir porque vienes a la iglesia. No por esto es para que ya no vengas. Dios te va a bendecir cuando traes orden a tu vida. Dios no bendice el desorden, Dios bendice el orden. Hay personas que no conocen de Dios y no vienen a la congregación y quizás ni viven bien moralmente, espiritualmente, pero en sus asuntos, en sus negocios, en sus tratos son muy ordenados. Son muy detallistas, muy cuidadosos, muy minuciosos, y entonces ahí está la bendición en algunas áreas de su vida, no en todas. Tú y yo estamos bendecidos en las prioritarias, en el área física, emocional, espiritual, y cuando esas áreas son bendecidas, viene la bendición también en lo económico, también en la estabilidad. Todo lo que tocas es bendecido, porque ahí está el Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida, ¿me entiendes? Pero entonces aquí dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Y cuando habla de estas personas, está hablando de las mismas, los que aman a Dios. Está diciendo ahí, es que los que me aman son aquellos que me buscan temprano. Me ponen en primer lugar, soy lo más importante para ellos. ¿Sí lo entiendes? O sea, si tú dices, si yo digo, yo amo a Dios, pero en el día ni me acuerdo de Él, solamente si tengo alguna urgencia, alguna deuda, solamente si tengo alguna enfermedad, algún dolor, entonces yo no estoy demostrando que amo a Dios. Pero si yo amo a Dios, entonces yo voy a ponerlo como fundamento, como prioridad en mi vida y en todo lo que hago. El amor benevolente de Dios es para todos, pero luego está el amor complaciente. Y déjate te lo explico un poquito. Mateo capítulo 3. Nuestro Señor Jesucristo viene al Jordán y ahí está Juan bautizando, y de pronto tú sabes, Juan se resiste, lo convence y Jesús baja las aguas, y dice que cuando sube de las aguas suceden tres cosas. Primero dice que los cielos se abren, ¿sí? Luego dice que se escucha una voz del cielo que habla y dice, este es mi Hijo amado, ¿en quién? Wow. Tengo complacencia. Eso se vuelve a repetir en aquel momento cuando Jesús va al monte a orar, a la transfiguración. Parece el capítulo 7. Y nuevamente dice que mientras Jesús está orando, su rostro tiene un cambio. Sus ropas se vuelven más blancas, dice que de modo que no hay lavador en el mundo que pueda dejar tan blancas las túnicas, las ropas. Y dice que de pronto una nube les cubre, y Pedro da testimonio de esto en una de sus cartas. Dice, nosotros estuvimos ahí, nosotros oímos la voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la palabra complacencia, de quien yo recibo honra, de quien yo recibo agrado, mi Hijo que hace todo por complacerlo. Y entonces tú y yo no podemos estar solamente en el rango, en el término de estar en la benevolencia de Dios, aunque la disfrutamos. Necesitamos estar en el lugar de hijos que complacen a su Señor, a su Dios. Ahí tú y yo debemos estar. El más grande regalo entonces que Dios nos da se llama perdón. ¿Cómo se llama? Perdón. ¿Qué significa el perdón? El perdón lo podemos ver como un indulto. Pero déjame te digo que a veces pensamos que el perdón es como ignorar. Dios, no le pongas interés a mis errores. Señor, no te fijes. Yo soy humano, yo me equivoco, así que Dios creo que no es importante. Pero déjame te digo que el perdón sí es importante. El perdón es lo más importante, es el regalo más grande que podemos recibir de Dios. Porque el perdón, cuando hablamos del perdón estamos hablando del amor. Cuando hablamos del perdón estamos hablando del sacrificio, de la ofrenda, que fue su propio Hijo. Cuando hablamos del perdón estamos hablando de que se cubren todas las faltas. Cuando hablamos del perdón, entonces estamos hablando del regalo de Dios. Pero como Dios nos da un regalo, entonces Él espera también de nosotros un regalo. Ahora yo me pregunto, ¿cuál será el más grande regalo que el hombre le puede dar a Dios? Obediencia.
no sé, a ver, ayúdenme. La vida. Gratitud. Vamos bien, por este lado. ¿Qué es el mejor regalo que nosotros le podemos dar a Dios? Santidad. Santidad. Nuestro corazón. Algunos ya nos trabajan un poco lento, ¿verdad? ¿Qué es el mejor regalo que le podemos dar a Dios? Si el mejor regalo que Él nos da se llama perdón, porque el perdón incluye su sacrificio, su sangre. El perdón incluye que Él borró nuestras iniquidades. El perdón incluye que allí está su amor, porque hay gente que dice, lo más grande que Dios me ha dado es su amor. Sí, pero si yo sé que Dios me ha dado su amor, pero yo no accedo al perdón, entonces no accedo tampoco a la salvación y a la vida eterna. Y entonces, discúlpeme por hablar de mi corazón y por hablar lo que yo recibí en ese sueño, pero esto era lo que estas dos cosas yo las recibí en ese sueño. Que el perdón es el más grande regalo que Dios nos da. Y el más grande regalo que el hombre le puede dar a Dios, ¿sabes cómo se llama? Arrepentimiento. No. Pablo dice, ¿de qué sirve de que yo dé mi cuerpo para ser quemado y dé mis bienes a los pobres? Si no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, no por esto algunos se vayan a volver muy rígidos, ¿verdad? Y digan, no, pues ya no importa, ya no doy nada más que le doy mi arrepentimiento, ¿verdad? No, espérame, es que arrepentimiento, ¿qué significa arrepentimiento? Apartarte del mal camino. Arrepentimiento, apartarnos del mal camino. ¿Qué significa arrepentimiento? Está muy bien, muy acertado. A ver, por acá enriquezcamos más esto, otra frase, otra expresión. Arrepentimiento. Cambio de pecado. Aborrecer el pecado, un cambio de vida, Cambiar tu manera de pensar. cambiar tu manera de pensar y de vivir, porque a veces si solamente le dejamos en el pensar, ¿verdad? Y seguimos viviendo igual, pues no avanzamos. Sí, arrepentimiento. ¿Qué pensarían ustedes si de pronto pones a alguien de confianza en tu negocio, en tu establecimiento, próspero, bendecido, una empresa, ¿verdad? Nadie dijo amén, nadie sueña aquí, ¿verdad? Voy a repetir, a ver, regresamos la cinta ahí. ¿Qué pensarías si de pronto pones a alguien de confianza que te maneje, te administre, te cuide tu negocio, tu empresa? Híjole, están muy desanimados los amenos. Creo que estuvo mejor el otro, pero ya lo dejamos ahí. Y de pronto descubres que en tu empresa hay desfalcos, que el fin de semana se vendió bastante la semana y el fin de semana llegas, ¿verdad? Y resulta que no hay mucho y tú dices, ah, caray, ¿qué pasó? Y empiezas a hacer cuentas y de pronto descubres que la persona, la fina persona que pusiste ahí, pues ¿cómo les digo para que no se oiga mal? Pues está haciendo manejos medio turbios y lo confrontas y le dices, oye, fíjate que pues esta semana yo veo la relación aquí de lo vendido, de lo que se despachó, pero yo no veo, ¿verdad? El efectivo, yo no veo el monto, ¿qué está pasando? Y de pronto esa persona dice, ay patrón, es que la verdad tuve una necesidad, yo los tomé y viera qué arrepentido estoy. ¿Qué pensarías tú? ¿Que verdaderamente está arrepentido? ¿O que ya no le quedó más y se vio descubierto y tuvo que confesar? ¿Sabes que a veces nosotros tenemos un mal concepto del arrepentimiento? Como creyentes, como hijos de Dios, como miembros de la congregación, conociendo a veces la palabra de 10, 15, 20 años, a veces tenemos un mal concepto del arrepentimiento. Arrepentimiento, bueno, pues es admitir que sí, lo hice, la regué, pequé, Señor, ni modo, pues ya qué hago. ¿Sabes qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa un cambio.
una transformación. Hablábamos la semana pasada de una metamorfosis, un cambio, una transformación. Mi mente, mi corazón. Esto es lo que dice Romanos. Vuelvo a mencionar lo que decíamos hace 8 días de Romanos capítulo 2. El versículo primero dice: así que, hermanos, os ruego, ¿verdad? Como una súplica de suma importancia es este tema que dice: os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestra ofrenda, vuestro servicio racional, o sea, inteligente, sensato. Pero déjame te digo que a veces nosotros vemos el arrepentimiento como una negociación. En los Estados Unidos, la Corte de los Estados Unidos les da a los que están en alguna investigación, en alguna incriminación, en algún problema legal, en un juicio, les dan un beneficio. Cuando ya tanto la defensa como los demandantes llegan a un momento donde se atasca aquello, entonces le dicen a la defensa del detenido, del reo, le dicen: vamos a hacer una negociación. Declárate culpable y te vamos a dar una sentencia menor. Declárate culpable, porque si nosotros descubrimos todo lo que tenemos indicios de que tú hiciste, tú cometiste, entonces tú vas a ir a la pena de muerte, que en muchos estados se aplica. Y entonces la persona se declara culpable. Yo me pregunto, ¿esa persona está arrepentida de lo que hizo? No. Está buscando cómo salvarse, está buscando cómo negociar. Mi arrepentimiento y nuestro arrepentimiento no es una negociación. El arrepentimiento, al igual que el perdón de Dios, Dios ofrece su perdón para todos. De manera incondicional ofrece su amor. Pero si tú quieres venir al perdón de Dios, entonces ahí viene la condición. Tienes que arrepentirte. Que no es nada más porque Él me ama. No, tienes que arrepentirte. Si no hay arrepentimiento, no se otorga el perdón. Si no hay arrepentimiento y perdón, no hay salvación. ¿Me entiendes? Porque luego a veces malversamos y decimos: no, es que a Dios no le importa lo que tú has hecho. A Dios no le importa cómo vivas, con tal de que tú entiendas que eres su hijo. Es que yo no puedo entender que soy su hijo si no hay una identidad. Hablando de la complacencia, hablando del amor complaciente de Jesús hacia su Padre, cuando Él estaba en el Getsemaní, Él oró y dijo: si es preciso, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, porque quería complacer a su Padre en todo. Y a veces nosotros, cuando hablamos de identidad, decimos: identidad es que tú reclames tus derechos como hijo. No, identidad es que tú tengas el mismo sentir, el mismo pensar que aquel que es tu Señor y tu Dios. Y fue lo que Jesús mostró en esa ocasión: no que se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y Dios, el Padre, le mostró al Hijo que su voluntad es que Él fuera a la cruz. Y entonces, ¿qué hizo el Hijo? También era su voluntad ir a la cruz. Él, cuando estaba próximo a la cruz, Él dijo: a mí nadie me quita mi vida. No fueron los hombres los que lo ejecutaron. No fue el Padre el que lo destinó a la muerte. Él fue él mismo el que dijo: yo pongo mi vida. Pero ¿por qué estaba tan dispuesto a poner su vida? Porque tenía una identidad con su Padre y su sentir y su pensar era el mismo que el Padre. Entonces Él fue a la cruz satisfecho, contento, fortalecido, obediente, porque sabía que estaba complaciendo a su Padre. Aquí, ¿cuántos hijos de Dios sabemos? ¿Sí? Entonces tu corazón, tu pensar, tu sentir es darle la honra, la gloria a Jesús, al Padre, buscando su voluntad, porque su voluntad siempre va a ser lo mejor para nosotros. Quizás de pronto tú entiendas o sientas o pienses que no es lo que te conviene. ¿Me entiendes? Porque nuestra mente finita empieza a buscar cómo negociar. Pero lo que Dios, lo que el Padre ha establecido en su perfecta voluntad, en su palabra, sí es lo mejor para nosotros. Entonces yo te estoy hablando en esta mañana acerca de cómo es el más grande regalo de Dios para nuestras vidas. Se llama
perdón. Ahí está el amor que pasa de ser simplemente el amor benévolo, el amor de gracia, de buena intención, a ser ese amor complaciente como el Padre lo tenía de su Hijo Jesús, que decía, mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Déjame te digo que cuando yo escucho esta frase que 2 veces se repite en la palabra, yo entiendo que el Padre no se complace de mí. El Padre, yo difícilmente voy a complacer al Padre, no importa cuánto me esfuerce por complacer al Padre. El único que lo puede complacer es Jesús. Así que para que yo pueda complacer al Padre, tengo que permitir que Jesús viva en mí, que el Padre vea a Jesús en mí. ¿Cómo será posible eso? Porque puede ser que yo pueda expresar a Jesús el domingo por la mañana. Mientras estamos aquí cantando, alabando, levanto mis manos, se me rodan 3 lágrimas y lloro y digo, ay, qué hermoso, qué momento tan especial. Pero ¿será así durante el resto de la semana? Me pregunto yo. Oye, es fácil mostrar a Jesús aquí entre nosotros, en medio de estas 4 paredes. Pero mostrar a Jesús allá afuera, a veces no es igual de fácil. Y donde tenemos que mostrar a Jesús es allá. Donde tenemos que complacer al Padre con la imagen de Jesús es en nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque hay muchos que no han conocido del amor de Dios. ¿Cómo lo van a conocer? Lo van a conocer a través de nuestro caminar, de nuestro testimonio. Y allí es donde vemos, sí, oye, no quiero restarle importancia a la grandeza del amor de Dios, pero a veces malinterpretamos. Cuando leemos que dice, de tal manera amó Dios al mundo, y decimos, no importa, Dios te ama como eres. Dios tiene un amor para ti como eres y como estás, para darte pauta al siguiente paso, al arrepentimiento y al perdón. Al arrepentimiento y al perdón. Y yo quiero hablar entonces un poquito de esto, identidad. ¿Qué significa identidad? Identidad entonces es cercanía, relación, pertenencia. Yo le pertenezco a Dios, y si yo le pertenezco a Dios, entonces puedo decir también con mucho respeto, Dios me pertenece a mí. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, dice el libro de los Cantares, hablando de aquella doncella, ¿verdad? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hay una pertenencia. Si yo soy del Señor, y si yo soy del Señor, también puedo decir el Señor es mío. Yo no puedo decir el Señor es mío si yo no soy del Señor, pero yo puedo decir yo soy del Señor. ¿Cuántos aquí son del Señor? Amén. Digo amén, aunque sea por fe, ¿verdad? Amén. Yo soy del Señor, el Señor es mío. Entonces, ¿qué? Cuando nos reunimos, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, ¿qué hay cuando reunís? Alguien tiene canto, alguien tiene alabanza, alguien tiene salmo, alguien tiene melodía, alguien tiene palabra. Dice, hágase todo decentemente y en orden y para edificación, porque cuando nos reunimos debe de surgir, de fluir algo de nuestro corazón, de nuestra gratitud, con que nos presentamos delante de Dios. Y entonces yo puedo ver aquí en la palabra del Señor, el libro de Miqueas, capítulo 6. Miqueas, me encanta este pasaje, Miqueas capítulo 6, y en el verso 6 precisamente, Miqueas 6, del 6 al 8, él hace una pregunta. Y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Él está en esta pregunta y vuelve con la pregunta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Era lo que la ley demandaba. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, está diciendo, dependiendo de la magnitud, de la gravedad, de la falta, así es como yo me voy a presentar delante de Dios para mostrarle un corazón arrepentido, un corazón dispuesto, un corazón obediente. Pero entonces en el verso 8 él dice esto: oh hombre, Él te ha declarado lo que es
bueno. Di conmigo, bueno. No busques lo que aparentemente te conviene. Busca lo bueno. Lo que Dios dice, esto es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, lo que está diciendo aquí que Él pide son los frutos, es el resultado de alguien que se ha arrepentido. Alguien que no se ha arrepentido no puede mostrar esto, no puede vivir en la justicia, no puede amar y andar en misericordia y no puede humillarse delante de Dios. Se humillará ante la necesidad, quizás de pronto tiene por ahí una enfermedad, tiene un accidente, que Dios nos guarde de algo así, y entonces todo el mundo nos podemos humillar, todo el mundo clamamos en medio de la necesidad y del dolor. Pero realmente el que conoce a Dios, el que ha recibido el perdón y la vida eterna, no necesita o no debe de esperar a una emergencia para clamar a Dios. Cada día, ¿qué decíamos? ¿Qué decía Proverbios? ¿Qué decía Salomón? ¿Qué decía el Señor hablando de Salomón en los Proverbios? Yo amo a los que me aman. Sí, tú acércate a Dios, ama a Dios, sé una persona fiel, diligente, esforzada con Dios, y entonces va a decir, yo te correspondo a tu amor, yo correspondo a tu amor. ¿Por qué? Porque veo que me buscas, y me buscas temprano. En primer lugar, ponemos al Señor. Sí, eso es lo que dice Miqueas, ¿verdad? Miqueas. Venimos a Salmos 51. Salmo 51 dice, este momento donde está pasando David por ese proceso difícil, levantándose moral y espiritualmente de un fracaso, de un pecado. Y dice el verso 16, porque no quieres sacrificio que yo daría. Y aquí parece que hay algo contradictorio, o sea, los sacrificios Dios los establece. ¿Por qué dice no quieres el sacrificio? Porque Dios no está interesado en el sacrificio, está interesado en nosotros. Dios está interesado en tu corazón. Dios no está interesado en tu dinero, ni en lo que puedas hacer por Él. Dios está interesado en tu corazón. Eso es lo que dice luego el verso 17. No quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Y 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo cual quiere decir que quizás sí hay corazones que desprecian. ¿Tú crees? Por favor, no lo afirmes. Pero tú crees que habrá algunos corazones que Dios menosprecia o que Dios desprecia. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios para todos? Y vamos a encontrar en la palabra que de pronto hay algunos pasajes donde habla y dice Dios, yo detesto, yo aborrezco, es abominación para mí. ¿Entiendes? Porque hay personas que en la obstinación, en la necedad, no honran a Dios, no sirven a Dios. Entonces Dios dice, yo lo aparto, yo no tengo nada con Él. Sí, hay una parte no tan generosa del amor de Dios, allí está, con la esperanza de que esa persona reaccione, quiera, venga, y Dios va a estar siempre dispuesto para perdonar y para bendecir. Ese es el amor benevolente, ¿sí? Seguimos aquí entonces con la palabra, con la escritura. Quiero leerles y en Isaías 55, hablando del perdón, solamente para que entendamos cómo es el perdón de Dios. Dice el verso 6, buscad a Jehová cuando, mientras puede ser hallado. ¿Cuándo puede ser hallado el Señor? Hoy, mañana y siempre. ¿Por qué entonces pone aquí como un límite de tiempo, de fecha? Porque esto aplica para cada individuo. Hay tiempos para mí donde yo puedo encontrar fácilmente al Señor. ¿Cuándo puedo encontrar fácilmente al Señor? Cuando vengo con un corazón arrepentido, cuando vengo con un corazón humilde, cuando vengo
con ese deseo de encontrarlo, de buscarlo, de que Él me ayude, de que Él me fortalezca. Ese es el mejor tiempo para buscar a Dios. Llamadle en tanto que está cercano. Pero Dios está en todo lugar. Él no está limitado a los tiempos ni al espacio. ¿Cómo mientras tanto está cercano? No, el que se aleja no es Dios. Quien se aleja somos nosotros. Yo me puedo alejar o acercar de Dios, de su plan, de su propósito, de su buena voluntad. Cuando dice mientras está cercano, es cercano para mí, conmigo, yo con Él. No porque Él me menosprecia, sino porque yo soy el que me alejo. Pero mira, escucha bien, aquí va la secuencia, ya empieza a hablar de manera más directa. Le dice aquí al hombre, deje el impío. Oye, en esto de acercarnos a Dios, dice, si tú quieres encontrar ese tiempo aceptable, si tú quieres encontrar al Señor cuando estás cercano, empieza con esto, deja la impiedad. Deja el camino de impiedad, deja el camino de iniquidad. Eso dice la primera parte del verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo. Así que la iniquidad habla de pensamientos y la impiedad habla de acciones. ¿Tú quieres saber qué es una persona impía? Aquel que hace cosas, aquel que actúa con ventajas, aquel que actúa en contra de alguien más. ¿Tú quieres saber qué es una persona inicua, de iniquidad? Aquel que maquina, piensa, tiene perversidades en su mente. Y vuélvase. La palabra volverse aquí es la palabra que se utiliza para arrepentimiento. Así que yo no puedo decir que me he arrepentido si no estoy dispuesto a dar un cambio, un giro, a modificar aspectos de mi vida. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Cuándo aparece la acción de la misericordia aquí? Cuando yo también le pongo acción a mi cercanía con Dios y estoy dispuesto a hacer un cambio en mi conducta. Porque dice el Señor, con esto termino aquí este pasaje, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque el camino del hombre que no ha tenido arrepentimiento es un camino de iniquidad, y los pensamientos son pensamientos de impiedad del hombre sin Dios. Por eso la importancia de entender, Dios me da un regalo. Ese regalo se llama perdón. Pero yo no puedo quedarme con el perdón y decir gracias Dios por darme tu perdón, gloria a Dios, qué contento, qué feliz estoy, porque Él está también en ese momento esperando que yo le dé una ofrenda, un regalo. Y mi regalo para Dios se llama arrepentimiento. Déjate lo digo de esta manera. Jesús iba caminando por Capernaum, cerca del mar, cerca de la playa, y ve a un hombre sentado en el banco de los tributos. Se llamaba Leví o Mateo. Y dice que cuando lo ve se le queda viendo y le dice, Leví, sígueme. Más o menos te imaginas o conoces el pasaje. Dice que Leví, al momento, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y al paso de los días, ahora Jesús está en Jericó, entrando a Jericó, y hay una gran multitud. Y ahí mientras entra a Jericó y parece que Bartimeo ahí le llama la atención, etcétera, dice que sigue caminando y hay un hombre bajito de estatura, por cierto, ¿verdad? Se llamaba Zaqueo. Y dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no pudiendo a causa de la multitud, dice que corrió adelante y se subió a un árbol, a un sicómoro, porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí y lo quería conocer, lo quería ver. ¿Sabes por qué? Porque Zaqueo era jefe de publicanos. Se convierte en un publicano llamado Leví, y entonces esto se riega como la pólvora. ¿Cómo que se nos fue uno de nuestro grupo? ¿Cómo que se fue uno? ¿Verdad? Nos dejó, nos traicionó. ¿Qué pasó con esto? Que los publicanos eran un grupo muy cerrado, no eran queridos, no eran bien vistos, así que entre ellos era donde se juntaban y convivían. Y dice entonces, ¿qué pasó con Mateo? ¿Qué fue lo que cambió a Mateo? Pues resulta que un predicador, un hombre llamado Jesús, le dijo, levántate y sígueme. Y se levantó y lo siguió. Sí, oye, pero si Mateo ganaba buen dinero, ¿qué es más importante que el dinero en esta vida? Pregunto yo. Y entonces
Cuando escucha que Jesús está llegando a Jericó, él dice, yo necesito ver quién es ese Jesús. Y ahí es donde dice la multitud no lo dejaba. No era precisamente por egoísmo, es que no lo querían. Y entonces él corre adelante, se sube al árbol, y yo creo que solamente asomaba los ojos y la nariz dentro del árbol, pero Jesús ya sabía. Hay cosas que tú piensas que Jesús no sabe. Hay cosas que piensas que Jesús ignora. Y entonces se para exactamente donde está Zaqueo y dice, date prisa, desciende, porque hoy yo voy a tu casa. Y cuando Jesús está en casa de Zaqueo, después de un momento, dice que Zaqueo se pone de pie. El jefe de los publicanos. Era muy rico, porque todos los publicanos que estaban debajo de su estructura organizacional tenían que darle pues su parte, ¿verdad? Así que era una pirámide. ¿Sí entienden eso, no? Pirámide. Así que tú vendes, y lo que tú vendes, la comisión me llega a mí también, y pongo, entre más vendedores, más comisión, sí, más o menos por ahí se maneja. Entonces Zaqueo ahí estaba. Quizás él ya no salía a tocar puertas ni nada, ya nomás le llegaba la comisión, ¿verdad? Yo creo que por una transferencia bancaria le llegaba a su cuenta, y era rico, era rico. Pues resulta que por andar de curioso, ¿cuántos llegaron como curiosos al Evangelio? Por andar de curioso, dice que se pone de pie y dice, Señor, he aquí la mitad de mis bienes. Él era un interesado, era un avaro, era un ventajoso, era una persona sin sentimientos, era una persona que tenía deseos de tener más. Oye, para que alguien que piensa en el dinero, en los bienes, en despojar al pobre, de pronto se ponga en pie y diga, la mitad de lo que tengo, no es otra cosa sino la obra de arrepentimiento. Arrepentimiento no es aquí, arrepentimiento es aquí. Transformación, cambio. Abandonar lo que amabas y amar lo que antes no le ponías interés. La mitad de mis bienes para los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Se levanta Jesús y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué estaba diciendo eso Jesús? Porque estaba diciendo, porque este corazón fue transformado hoy. Salvación implica transformación. Salvación no quiere decir que empiezo a leer la Biblia. Salvación no quiere decir que ya sé cómo orar. Salvación no quiere decir que ya empiezo a ir a la iglesia. Y todo esto lo necesitamos hacer. Es bueno, es edificante, nos conviene. Pero si la salvación que yo profeso no me lleva a ser una persona diferente, no en mis preceptos, no en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, sino en la voluntad de Dios, porque fue Jesús, no fue Zaqueo el que dijo, señores, miren, con esto les demuestro que ya soy salvo, que ya cambié. ¿Verdad que no fue Zaqueo? Fue Jesús el que dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre está actuando de manera diferente, contraria a como pensaba hoy por la mañana, porque el Evangelio viene para traer transformación. Cuando hablamos de perdón y cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de transformación. Si creen que me estoy pasando del tiempo, aventan huevos y tomates, que luego yo me emociono y ya me quedo, pero vamos. Y entonces quiero hablarte acerca de esto. Yo decía, el más grande regalo que el hombre le puede dar a Dios se llama arrepentimiento. ¿Y qué creen? Que me vuelvo a dormir y que continúo con el sueño. No siempre voy a predicar de lo que sueño, no soy tan místico, pero de hecho yo lo quería guardar para mí, pero entendí que no. Y volví a hilar el mismo sueño, me vi en el mismo lugar predicándole a las mismas personas. De hecho le pregunté a mi esposa, amor, ¿escuchaste si estaba queriendo hablar dormido en la madrugada?
porque luego a veces resulta que hablo dormido, ¿verdad? Hablo dormido, no hablo cosas locas, pero a veces me sueño que estoy ministrando, predicando, desenchamucando a alguien, orando, ¿verdad? Un día me despierta mi esposa, amor, 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 bien preocupada porque me escuchó como queriendo hablar. Y yo estaba reprendiendo, estaba en una liberación, ¿verdad? Y ya estaba por salir el chamuco del que estaba liberando y me despierta mi esposa. Y le digo, ay amor, ¿para qué me despertaste? ¿Cómo es que yo te oí? No, y ahí va saliendo. Déjame duermo rápido a ver si lo alcanzo todavía. Ya no lo alcancé, ¿verdad? Nos fuimos hace 2 años con el pastor Rafa y el pastor Roberto de Tecomán a un evento a Guadalajara y nos toca dormir en la misma habitación. Y bueno, yo entré primero en la habitación, yo agarré cama para mí solo y ese fueron la cama compartida. Y como a las 5 de la mañana, ahí estoy yo bien emocionado, reprendiendo, intercediendo. No estaba desenchamucando, no estaba en intercesión. Y luego desperté y me quedé bien quietecito, calladito. Dije, se me hace que estaba hablando dormido. Así discreto me di la vuelta, vi toda la luz de silencio y dije, nadie se enteró. Me dormí. Y ya por la mañana nos levantamos, estábamos vistiéndonos para irnos al evento. Y el pastor Roberto, así bien serio, se me queda. Pastor Carlitos, ¿qué pasó, pastor? Dice que en la madrugada lo oímos como que estaba hablando. ¿Y qué estaba diciendo, pastor? Pues yo no oía bien porque yo me quedé al otro lado de la cama. Pues pregúntele al pastor Rafa. El pastor Rafa, que estaba hablando en la madrugada, sí. ¿Y qué estaba diciendo? Espéreme, y agarra el celular y dice, ahorita le enseño. Tremendo, en lugar de despertar estabas llevándote la película. Y le dije, a ver, póngalo. Dice, mire, se oye como que estaba en intercesión. Y yo dije, mira qué tremendos. Estos estaban viendo a ver si decía alguna grosería, yo creo. Y hoy por la madrugada ayer me volví a dormir. Y cuando me dormí, otro momentito, alguien de los que estaba en ese momento donde yo estaba predicando, y yo sentía como cuando estoy así dormido queriendo hablar, así sentía, le pregunté a mi esposa, ¿estaba hablando? Me dijo, no. A veces siento que me cuesta que salgan las palabras y alguien se levanta y dice, ¿y qué cuando ya conocemos de Dios y nos hemos arrepentido y todavía seguimos con luchas de pecado en nuestras vidas? Y en ese sueño vino la palabra. Y la respuesta para ello es lo que el apóstol Pablo dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. El arrepentimiento no es algo de una sola ocasión. El arrepentimiento es algo que tenemos que vivir cada día. Y entonces, el mejor regalo que le podemos dar a Dios se llama arrepentimiento, pero hay un plus. ¿Cuántos de pronto van a comprar un pastel y quieren que la cereza del pastel esté en el pastel? Si tú ves 2 pasteles, 3 pasteles y uno no tiene la cereza del pastel, ese no te lo llevas, ¿verdad? Tú te llevas el que tiene la cereza del pastel. Bueno, pues esto sería como la cereza del pastel. Si el mejor regalo que le podemos dar a Dios es el arrepentimiento, entonces el plus que le damos es que no haya necesidad de fallar para arrepentirnos. Que no haya necesidad de pecar para venir con Dios y decir, Señor, me arrepiento de todo corazón, ahora sí, ya no lo vuelvo a hacer, sino de que cada día tú y yo tengamos la firme determinación, Señor, voy a honrar tu sangre, voy a valorar tu sacrificio, y entonces vivo en ese arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de que el perdón nos hizo libres. Perdón implica libertad. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de libertad? Libertad de esclavitud espiritual, de yugos.
de maldiciones generacionales. Cuando hablamos de perdón estamos hablando de que se rompen las cadenas, todo lo que nos subyugaba. Pero déjame decirte que a veces no entendemos de qué se trata el perdón. Cuando hablamos acerca de que Dios es un Dios que da mandamientos, a veces nos volvemos muy legalistas y decimos, no, eso es de la ley. No, eso de que el pecado trae consecuencias, eso es de la ley. Como ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Yo me pregunto, ¿el Dios de la ley y el Dios de la gracia acaso no es el mismo? ¿Acaso Dios cambió, ya no es el mismo? Este es diferente. No. Es que es el mismo Dios, Dios no cambia. Pero déjame te digo que a veces nosotros buscamos cómo encontrarle algunos beneficios sin dar nada a cambio. Y cuando hablamos de perdón, hablamos de que Jesús asumió la responsabilidad de nuestras faltas. Cuando hablamos de perdón, hablamos de libertad. Pero déjame, te lo pongo de esta manera. El que era esclavo y era redimido o comprado para ser liberado, se perforaba el oído. ¿Sabes qué significaba perforarse el oído? Significaba que seguía siendo esclavo. Pero ahora es esclavo no por obligación ni por imposición, sino voluntariamente. ¿Sabes que cuando tú y yo, Cristo viene y paga nuestra deuda para ya no estar esclavizados al pecado? Y a veces cantamos y saltamos hablando de la libertad, malinterpretamos, malentendemos la libertad. Mi libertad se llama Cristo. Mi libertad se llama ser siervo de Dios. Mi libertad se llama ser esclavo por amor. Yo no puedo ser libre del todo. Yo necesito tener un señorío sobre mi vida. Yo necesito tener a alguien que me dé dirección, que me dé confianza, que me dé estabilidad, alguien de que me tome de la mano y me conduzca, y ese es el Espíritu Santo. Pero a veces nosotros decimos, yo quiero ser libre. Gálatas capítulo 5 habla muy claro acerca de esto. Versículo 1 habla acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Parece que el versículo 13 dice solamente que no use la libertad como pretexto. Y volvamos otra vez a estar esclavizados al yugo que antes gobernaba nuestras vidas. Cuando hablamos acerca de esto, si mi regalo para Dios se llama arrepentimiento, entonces yo potencializo el arrepentimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? No necesito fallar. Sabes que tú y yo tenemos conciencia, tenemos al Espíritu Santo. Sabes que tú y yo, antes de cometer algo desagradable delante de Dios, el Espíritu nos redarguye. ¿Cuántos tienen Espíritu? ¿Cuántos conocen de lo que les hablo? El Espíritu viene y te redarguye y te dice no lo hagas. ¿Cierto o no? El Espíritu Santo viene y dice no, cuidado. Nos prende un foquito, primero lo prende amarillo, ¿verdad? Preventivo, y dice no, y brota la palabra. Pero luego la carne dice, nadie se va a enterar. No es tan malo. Todo el mundo lo hace. Y entonces, ¿a dónde se inclina nuestra decisión? ¿Se va a inclinar a honrar a Dios o se va a inclinar a satisfacer nuestros deseos? ¿Sabes qué es lo peor del pecado? Que el pecado produce placer. Quizás para ti el pecado de fulanito no te produzca nada, como quizás tu pecado a fulanito no le produce nada. ¿Entiendes? Pero tú y yo necesitamos entender que nuestra libertad no es solamente que Cristo nos perdonó, sino que yo me arrepentí. Para que pueda tener efecto ese beneficio del perdón, déjate leer una de las últimas citas. Ya casi termino. Segunda de Crónicas, un pasaje bien conocido, 7:14. Iba a leer más versículos, solo leo en concreto el 14. Dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo,
¿De quién está hablando? ¿A quién va esta palabra? A su pueblo, a nosotros, a la iglesia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, etc. Ahorita seguimos con la lectura. Déjate hago un poquito de reflexión. Está hablando de su pueblo que de pronto se le cierran los cielos, de su pueblo que de pronto tiene situaciones de estorbo, de no avanzar, de procesos, de dificultades. A alguien aquí de pronto le pasa algo así. Dice entonces que la solución para esto es humillarnos. Humillarnos. ¿Qué es la humillación? Es doblar o doblegar nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra humanidad, ese humanismo dañino. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y aquí viene lo siguiente. Y orar. ¿Qué significa orar? Orar significa dependencia. Orar significa esperanza. Orar significa fe. Y buscar en mi rostro, porque déjame te digo que muchas veces lo único que buscamos de Dios es el beneficio. Hola. Dios dice, búscame a mí, busca mi rostro, busca mi presencia. Pero a veces solamente nos interesa lo que Dios nos puede dar. Y si tú quieres que Dios te dé, entonces no busques lo que Él te puede dar, búscalo a Él. Búscalo a Él. Y si tú lo buscas a Él, entonces no te va a dar lo que necesitas, te va a dar todo lo que tiene. Creo que es mejor buscarlo a Él que lo que necesitamos. Y buscar en mi rostro. Pero espérame, para que esto pueda ser posible, para que esto pueda ser posible, lo que sea posible, lo que dice la parte final, dice, entonces, me brinco un párrafo, entonces yo iré desde los cielos. ¿Dónde está Dios? Entronado en su trono de gobierno, de señorío en los cielos. Yo iré desde los cielos. ¿Qué va a hacer? Perdonaré. Dios quiere perdonar. Perdón significa sanidad, perdón significa restauración, perdón significa progreso, procesos, etc. Perdonaré sus pecados, y luego dice, y sanaré. La palabra sanar no solamente es cuando estás enfermo de alguna enfermedad. La palabra sanar significa restaurar. La palabra sanar significa nuevos tiempos. La palabra sanar significa avanzar. Segunda de Reyes, cuando Eliseo recoge el manto de Elías, enseguida dice que le salen al encuentro los hombres de la ciudad. Hablamos de Jericó, y le dicen al profeta, Señor, he aquí que el lugar donde estamos es bueno, y la tierra es buena y fértil, pero las aguas son malas. Y entonces él dice, tráiganme una vasija nueva. Y entonces pone sal en esa vasija nueva, y va a la fuente de las aguas y vierte la sal en esa vasija, y dice que a causa de eso las aguas se sanan. Y entonces ahora la tierra era próspera, ahora había fruto. Sí, cuando hablamos de que Dios sana, dice, yo voy a restaurar, yo voy a bendecir, yo voy a prosperar. Yo no sé si tú necesitas que Dios sane algo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu negocio, en tus relaciones. Yo no sé. Pero si tú necesitas que Dios lo haga y no lo ha hecho, no es porque Él no pueda o porque Él te ignore. Es porque quizás no hemos cumplido lo que antepone a esto. Déjame regreso, me quedé a la mitad de la lectura. Y buscaré mi rostro. Pero luego dice, y se convirtieren. Convirtieren. Conversión habla de arrepentimiento. No es la falsa identidad de decir yo soy hijo de Dios. ¿Por qué eres hijo de Dios? Por fe, porque lo creo, porque voy a la iglesia, porque yo ya me mentalicé. No, es porque me entrego, porque lo busco de corazón, busco su rostro, me arrepiento, me convierto, me entrego a Él, dependo de Él, de sus malos caminos. Los caminos del hombre, por buenos que parezcan, si no está Dios incluido, son malos. Pero hay una palabra ahí que lo cambia todo, y es la palabra entonces. Después de entonces, yo oiré. ¿Es que acaso Dios no escucha? ¿Es que acaso Dios no oye? Hay momentos que Dios, aunque oiga, no escucha. O sea, aunque sabe que estás hablando, no pone atención. Porque no estás cumpliendo, porque no estás viviendo, porque no estás listo para que Dios te bendiga. Hay quienes piden tanto, Dios bendíceme, Dios bendíceme, Dios bendíceme.
pero tienen un desorden en sus vidas, en sus áreas financieras, en lo moral, en lo espiritual. Y Dios dice, yo te quiero bendecir. Pero imagínate que Dios te bendiga, y para muchos bendición implica que nos da más, que nos hace ricos. Y seguimos con el desorden. Aquello, en lugar de que traiga beneficio, trae perjuicio. Imagínate bueno, voy a poner un ejemplo que no es real, ¿verdad? Imagínate que en un matrimonio tienen problemas entre el matrimonio, pleitos entre los esposos, por eso estoy hablando de figura. Y dicen, Dios bendícenos, Dios danos más, hazme rico. Si en la necesidad no se ponen de acuerdo para humillarse y buscar de Dios, imagínate qué pasaría si en lugar de eso Dios los hiciera millonarios. El corazón se hace más arrogante. Por eso es que Dios está diciendo, si se humillare mi pueblo, lo primero que yo tengo que hacer para acercarme a Dios es tener una actitud humillada. Ahora, Dios, aunque es todopoderoso, Él nunca me va a humillar. Cuando Dios humilla a alguien es denigrante. Dios no busca humillarte, Dios busca que tú te humilles. Cuando Dios humilla a alguien se llama imposición, se llama sometimiento. Cuando tú te humillas se llama honra, se llama gratitud, se llama obediencia. A veces Dios nos ayuda para que nos humillemos, porque permite que se acerquen situaciones. Y Dios dice, bueno, no te acercas voluntariamente, entonces te ayudo. ¿Cuántos quieren que Dios los ayude? ¿Seguro que quieren que... Mejor ven tú solito corriendo, ¿verdad? Si no, si Dios te va a ayudar. A veces Dios permite cosas para que vengamos a Él, a su presencia. Porque Él no está lejos, porque Él no quiere estar distante, porque Él no nos quiere rechazar, todo lo contrario, pero yo necesito mostrarle un corazón a Él obediente. Y Dios dice, yo te ofrezco mi perdón. ¿Cuántos aquí aceptan el perdón de Dios? Pero Él está diciendo o esperando que yo le diga, yo te ofrezco mi arrepentimiento. Si tú no tienes de qué arrepentirte, gloria a Dios. Pero a veces, aún el hecho de decir no tengo de qué arrepentirme, ya nos hace mentirosos, ya nos hace arrogantes. Porque todos los días, la mayoría de los seres humanos ofendemos a Dios. Con palabras, con pensamientos. Y no se trata de estar todos los días dándonos golpes de pecho y diciendo me arrepiento, sino se trata de empezar a llevar nuestra vida en ese andar, en ese caminar con el Señor, en esa obediencia. El tiempo se me termina, nadie me hace señas, yo quiero terminar. Te invito a ponerte de pie. Isaías capítulo 1. En el verso 18, con esto terminamos. Cuando nosotros le fallamos a alguien, ofendemos a alguien, el menos interesado en sanar o resarcir es la persona ofendida. No es el caso, porque mira lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta palabra venir luego es inmediato, ya, urgente. No dejes las cosas, no pienses que al cabo Dios conoce mi corazón, sabe que soy humano, que soy carne, que tengo defectos. No. Desde luego que Dios lo sabe. Pero si buscamos identidad, la identidad habla de similitud, la identidad habla de unidad, hacernos uno con Él. Yo les mencionaba cuando Jesús estaba en el Getsemaní, tenía una prioridad, su prioridad, que no se haga como yo quiero, que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Y Él entendió como quería el Padre, y Él no se rehusó. Él dijo, yo quiero lo que el Padre quiere. Y Él dijo, nadie me quita mi vida.
No había una imposición del Padre, pero él pensaba como el Padre y él fue y puso su vida